Gabriel Zelaia jaio zeneko mendeurrena ospatzeko antolatu dugun hitzaldiari ateragoaz, eta beste zer baino lehen, ordu bete zero luzatuko zaigun kultur jai honetara gonbidatu nahi zaituztet. Esango dutenen hitzaldiari buruz, gaurko hitzaldiari buruz zerbait, eta albiste ederra dela, baina Gabriel Zelaiak utzi digun kultura ondarea urtero berritzea izango litzateke gauzarik egokiena, nire ustez. Dena den gaurkoari begiratu behar diogu, eta seguru dakiz Felix Maraña jauna nire aldamenean edukita, Gabriel Zelaia zenaren poeta bizibidea eta sormenezko ibilbidea, haren kezkak eta golaberak, ahalmenak, baloreak eta abar, denetik pixka bat, zuen arteko gauza izango garela gaur. Haren memoriari beste mende batez bizirik eusteko moduko arrazoiak emango, ote ditugu behintzat. Felixek harreman estua izan zuen, Zelaiarekin. Nik ez nuen ura ezagutu. Nik Zelaiaren obra Urretxuko lizeoan eta etxeko giroan ezagutu nuen, eguneroko ogia bezalatxu. Canto a mi hermano José Mari de Aguirre, canto la sencilla alegría de ser vasco y el misterio de un pasado soterrado. Canto este modesto orgullo con que en él me levanto y el coro colectivo que encontró en el ejemplo, voz durable y largo llanto. No canto como cantan en el sur otros poetas, erigiéndose vivos, rodeados de palmas. Canto como cantamos los vascos sumergidos, como ayer tú, Lizardi, y como cantarán mañana otros hermanos, y como yo te canto tratando simplemente de ser puente en el tiempo. Todos contra la muerte cantamos reunidos, y todos nos salvamos como un conjunto vivo. Denbora pasatzeko gauza politagorik ezin asmatu eta bertsoak errezitatzen, jaruten nintzen ere ispilu aurrean, eta diskoetan grabatuta entzuten ditugun ahots zahar, sakon, oso dramatiko hoien antzera, horrela, gutxi gora bera. Canto como cantamos los vascos sumergidos, como ayer tú, Lizardi, y como cantarán mañana otros hermanos. Eta bueno, horaxe, norte nintzen. Ordutaz. Haren liburuetan gustora goten nintzena ezin dezakete ukatu, inolako moduz, bakoitza bere molde bereziak ditu eta berehala bihurtu zitzaidan Zelaia ikasbide. Ez hori bakarrik, harengan hitzak duen erabateko indarra, hitzak duen boterea ulertu nuen, hitzaren indar polita. Orduan ikasi nuen oraino diren garrantzitsuak haren hitzak, beren esanaia, oso garrantzitsuak. Hitzak, denboraren poderioz, nigan eragin sortzailea izan ez ezik, nire bizitza horrela eramateko forma ere eman zidaten hitzak. Joan den martxoaren 18an, biziko balitz, 100 urte beteko lituzken Donostial poeta batek kulturari egin dio mesedea, nolakoa izan den ikasi eta sustraitik ikustea du izaldi honek bere jomuga. Eta niretzat pozgarri aurkezpena egin ez ezik, sendi eta lagun zaharrekin ere, hemen berriro nire herrian egon alizatea. Kulturak hainbat une gogongarri eman dizkite herri honetan, ez dira nolanahi astuzeko modukoak, ez den denak behintzat. Eta gordetzen ditut hitz eta fitx kultur banda usart hartzako bileretan inori kalterik egin gabe, pentsatutakoak eta osnartutakoak. Tartean Zelaia bezalako poetek esandakoa zaritzen gineneko poza, edo haren antzeko zerbait. Dena dela aspaldiko pasadizoak dira horiek eta berandutuko zaititxo. Euskaldunak daukatu gara, baina agidanean elkarren artean elkartu ezin dugu, hala ere egin. Gabriel Zelaia eta Xabier Lete poesiaren ganako sinesmenak batu zituen, baina baita Euskal Herriaren ganako maitasunak eta bizitzarekiko leialtasunak ere. Ziur nago, gure fruituak eta maitzak asko soparagoak izango zirela, Gabriel Zelaiaren eta Xabier Leteren antzera, guk ere denok elkarrekin lanean arituko bagina. Letek, kultura zuzendari izenean Gipuzkoako Aldundian, Zelaiari 1994an egindako omenaldia sustatu zuen, Imanol Murua, orduan Aldundi diputatu, nagusiaren babesaz. Ez gera, ez gaur Xabier, ez Imanol, baina Zelaiaren jaiotzaren mendeurrena gogorazteko bigizun handi haien gogo eta maitasun berberaz egin genituen hari buruzko jardunaldiak, joan den martxoan,
Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean. Pozik gaude horrekin, jendeare kontentu dituztela esan dit norbaitek eta hori behintzat ondo dago. Gabriel Zelaiak bere jokabidearen ondorioak bestearengan nahi zituelako. Bata bestearengan ikasi, bata bestearengan ikusi, bata bestearengan bizi. Bere hitza bestearengan hazi bilakatua. Lagun urkoarenganako eta herriarenganako maitasunean haragitua. Harengan ikasi nahi nukenik gaur oso txikia izanik ere. Ikusi nahi nukenik gaur oso txikia izanik ere nire zatitxo bat. Hori da, hitz gutxitan esan da, gure itzaldi eta testigantza honen arrazoia, alegia Donostiar poetaren bizitza, ondare bikain bat bezala plazaratzea. Ondare handia noski eta urrearekin ere ordaindu ezin daitekena. Gabriel Zelaiarena bezalako kultura ibilbideek zer dakarkiguten adierazten saiatzen ari gara. Bere poemak jendartean irakurriz. Bere poema horiek honako beste altxor hau azaltzen digutelako kulturaren, herriaren, gizakiaren eta bizitzaren zerbitzari egin zen pertsona baten leialtasun handiena. Muchas gracias a Urretxu y Zamarraga por haber convocado públicamente un acto en el que no se tiene otro objetivo que reafirmar la poesía. Es decir, afirmar el valor de las palabras que crean, de las palabras que alimentan y que en realidad toda palabra nació para eso, para alimentar, para crear y no para destruir. Por tanto, afirmar la poesía en un tiempo en el que todo se mide en tantos por ciento, pues yo creo que es un acto de firmeza y de afirmación de la vida y de muchas cosas más. Fundamentalmente de todos los valores que nos hacen creer que somos humanos, y además lo somos. Gabriel Zelaya en 1956 decidió irse a vivir a Madrid, por razones estrictamente emocionales, sí, porque en realidad vivía en un ambiente, en la sociedad donostiarra, de un dominio fervoroso, de un catolicismo excluyente, que le señalaban todos los días con el dedo porque al parecer, según esa religión, Gabriel Zelaya vivía en pecado. Entonces yo, que no entiendo mucho de eso ni de teología, pues en fin, le comprendo a Gabriel que en el año 56 le escribieron una carta a su primo, que era cogerente de la empresa familiar, la empresa Herederos de Ramón Mújica, que era como la CAC, pero era allí, porque construía vagones para los ferrocarriles, maletas para las personas de madera, y unos armarios de cremallera que son únicos en el mundo. Los armarios de cremallera diseñados, por cierto, por Gabriel, como ingeniero que era, que Ramón Mújica, la empresa Ramón Mújica, invirtió y construyó y mandó al mundo, están ahora en algunos lugares, por ejemplo, de compraventa y estas cosas. Y cuando yo veo esas cremalleras para cerrar los escritorios y demás, me advierto enseguida y ves la pestaña que está allí, Herederos de Ramón Mújica o Ramón Mújica. Con esto estoy diciendo, en fin, algo ya sabéis, que Gabriel se va en el 56, pero en el 57 está escribiendo ya ese poema. Ese poema se publica en el 60 en Rasodia Euskara, pero en realidad esos poemas los está escribiendo en Madrid. Y Madrid se concentra, tiene más tiempo, porque Gabriel era un hombre muy concentrado, muy trabajador y muy equilibrado en la manera de sacar al máximo partido de toda su tarea intelectual y su pensamiento, que se puso allí y se cogió las cintas estas de Doña Tibia. Los que somos un poco mayores sabemos, para aprender euskera, el método Doña Tibia y demás, en fin, y él logró pues entender bastante bien el euskera. Le gustaba mucho saludar y estas cosas así, pero entendió el euskera bastante mejor de lo que, por ejemplo, lo entiendo yo. Y sobre todo estudió euskera escrito, y por eso Rasodia Euskara, Baladas y Decides Vascos y La Ida de Rigorrilla, como otros tantos libros suyos, pues que uno lea, se encuentra que realmente hay todo un repensar, una serie de tradiciones populares, una mentalidad y una manera de estar en el tiempo que realmente es así. Lo acaba de decir José Luis en el poema que dedica al poeta Lizarri, Gabriel Zelaya, pues, se afirma, y lo dijo en el año 82 en un artículo que publicó en el diario El País, que decía ser vasco, ¿no?
y él afirmaba la idea de que, bueno, pues, en fin, él se expresara en la lengua que se expresara, él afirmaba esa comunión, digamos, intelectual y moral, por una manera de ser y de entender la vida que le unía lo mismo a Alesti que a Blas-Otero, a quien siempre llamó hermano, ¿no? Y a Lizardi, etc. Pero este buen señor en este momento, con esa cara que veis ahí, pues iba a la residencia de estudiantes. Y ahí en la residencia de estudiantes es algo que me gusta recordar mucho, porque a mí me parece que es algo mágico en sí, ¿no? Un día llevaba él un libro de poemas en la mano que se llamaba El Ramatero Gitano, en fin, de Federico. Y claro, pues él entraba por allí, yo estoy viendo allí en la residencia de estudiantes, conozco el escenario, el edificio es el mismo, y Federico, que era un hombre pues, muy intrépido, y enseguida, pues claro, le veía un joven, o algo más joven que él, porque era un poco más joven que él, pues, con un libro, pero aquellas edades entre 18 y 25, pues una persona era distinta. Y le dijo, ¿estás leyendo ese libro? ¿Qué te ha parecido? Y demás. Hay testimonios escritos de esto por Gabriel Celaya. Y claro, Gabriel, que entonces era él, que a él no se cayó nunca lo que pensaba, pero entonces menos, dijo, a mí me parece una mamarrachada de gitanos. Esto estoy viendo a Gabriel haciendo el gesto seguro que como esto. Entonces dice que Federico soltó una carcajada tal que se oía al otro lado de Madrid, desde allí de la colonia, desde la residencia de estudiantes. Pero en aquel momento nació un amigo, ¿no? Es decir, ¿qué ocurrió allí para que Federico vio, dice, este hombre ha leído libro? Entonces, claro, es que yo soy vasco, esas cosas que se dicen. Claro, en aquella comunión, aquella amistad, al poco tiempo le presentó a Pablo Neruda. Y hay unos poemas que no he tenido hoy manuscritos, bueno, pasados a máquina por Gabriel, porque Gabriel ya era un hombre ya ordenado, no sé cómo decirlo. Con 17 años él era pintor. Y estuvo pintando y hizo cosas muy interesantes. Hay bastante, la colección, que como sabéis está en el Centro Cultural Olenchena, hay una colección excelente de su obra pictórica, que si yo ahora se la presentara a ustedes dirían, pues eso puede ser Juan Gris, puede ser cualquiera de los pintores de las vanguardias españolas y europeas de principios del siglo. Bueno, aquí está la imagen de Pablo Ibarén que antes nos ha cantado. Y este es el cartel en el que la Diputación Foral de Guipúzcoa ha querido anunciar este año el centenario del nacimiento de Gabriel. Dentro de unos días, el próximo día 18, hará 20 años que Gabriel falleció en Madrid y sus cenizas, por propia voluntad, están aventadas en donde el Palacio de las Torres de Arvide, en Miramón, en Donostia, en aquel bosquecito que hay, y también en Santa Bárbara, en Hernani, en el castillo, un día de viento que, en fin, nos ayudó a que todas sus cenizas se nos volvieran a favor de nosotros, porque en realidad, pues, se viene a favor de nosotros. Esta es una imagen de Gabriel y Amparo Gastón, su segunda esposa, la mujer a la que conoció en 1947, cuando él dice que comienza a vivir en la vida. En realidad, venía de un tiempo complejo en el que él mismo dijo, y esto lo dejó escrito, se le juntaban muchas culpas, entre otras razones, porque, como saben, fue el capitán de Budaris, aquí lo vemos con Blas-Otero, en el ejército de la República. Estuvo en Guernica destinado un tiempo, en aquello que entonces se llamaba, en realidad, guerra bacteriológica. Estuvo como ingeniero estudiando algunos asuntos de ese tipo, y luego yo lo confirmé con Federico Cordón, que fue el gran Francisco Cordón, científico de la República en esas materias. Y en Guernica estaba Gabriel, recuerda un dato simpático, con el hermano de Necari Aguirre, y recuerda, antes del bombardeo, cómo vivieron, pues como vivían los capitanes. Al final, como él decía, éramos unos señoritos, en la guerra pues éramos unos señoritos, y en la guerra y en la paz, pues bueno, los señoritos, en fin, tenían un caballo blanco cada uno, y eso a él le parecía que era bien. El drama de la guerra lo superó en aquella primera parte, pues en fin, como pudo, pero como tantos otros.